una charla muy breve, dentro de todo también bastante básica y sencilla, de introducción a lo que es el Tao y cómo podemos reconocer y cómo podemos aplicar ciertos principios taoístas en nuestra vida diaria. Vamos a hacer una charla de 40 minutos más o menos, media hora, 40 minutos. Voy a tratar de ser lo más breve posible. ¿Alguien sabe o alguna vez escucharon lo que es el Tao? ¿Qué es el Tao? ¿Nunca? El Tao, la traducción vendría a ser el sin cumbre o la cumbre suprema. El Tao, hay uno de los versos del Tao Te Ching, que es el libro de cabecera del taoísmo, que se dice que fue escrito por Lao Tse. Lao Tse es el iniciador que dice por primera vez nombra la palabra Tao para definir aquel principio del cual todo procede, ¿no? Él le llamó Tao. A veces el Tao también se puede traducir como vía, ¿no? Como Do, para los que hacen karate o están en los japoneses, o Michi, ¿no? Los que hacen karate o están con el idioma japonés. Pero Tao es mucho más que simplemente la vía, sino que es el principio originario de todas las cosas. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo así? Antes de ahondar un poquito en eso, les voy a leer, este es mi libro. Voy a tomarme el atrevimiento de leer un párrafo de mi libro que se llama El Camino del Buscador, en el cual yo hablo un poco sobre mi camino en las artes internas. Vamos, gente. Y en el cual también me refiero a estos principios del Tao, del taoísmo, del tai chi y el budismo también, y cito a muchos maestros reconocidos y los cuales más me han influenciado a mí, aparte de anécdotas en mi camino marcial e interno. Hola, siéntate, siéntate acá adelante igual. Vamos a hablar un poquito sobre el Tai Chi. El Tai Chi, como decía recién, es la materialización del Tao, o del Wu Chi. Wu Chi, van a ver, también ahora voy a explicar un poquito qué es el vacío primigenio, del cual se originan todas las cosas. Voy a ir leyendo un poquito sobre las palabras para que lo entiendan un poco mejor, de un filósofo llamado Zhou Tunyi del siglo XI, que él da una definición muy correcta sobre lo que es el Tai Chi y cómo podemos reconocerlo y un poco cómo es esta cosmogonía china, ¿no? Porque tiene que ver con la filosofía china. Tao es una palabra de origen plenamente en la filosofía china. Y dice así: el Tai Chi, para los que ahora lo voy a explicar, es este símbolo, todos lo deben conocer, el símbolo de yin y el yang. Ahora voy a explicar un poquito qué significa un poco más en profundidad este símbolo. El Tai Chi se pone en movimiento y produce el yang. Se refiere al yin y el yang, ¿no? La parte blanca, el yang. Yang tiene ciertas características como lo luminoso, lo masculino, la actividad, el día, etc. El Tai Chi se pone en movimiento y produce el yang. Cuando el movimiento llega a su apogeo, llega a su esplendor, viene el reposo. ¿Esto qué significa? Que nosotros, cuando llegamos a un límite o a un extremo de movimiento, movilidad, sí o sí nace su opuesto, que en este caso vendría a ser el yin. Ahora se lo voy a explicar mejor, cuando vean el símbolo lo van a ver mejor gráficamente. Cuando el reposo llega a su apogeo, hay retorno al movimiento. En el caso inverso es lo mismo. Nosotros, por ejemplo, ¿cuál es nuestro máximo momento de reposo en nuestra vida? Cuando dormimos. ¿Qué pasa? Cuando termina nuestro sueño, ¿qué nace nuevamente? El movimiento, exactamente. De la misma manera que cuando pasamos del máximo movimiento, el culmen del movimiento es cuando termina el día, vamos al reposo, pasamos al opuesto, ¿no? Reposo y movimiento se alternan y cada uno es la raíz del otro. O sea, el movimiento, nosotros tenemos conciencia del movimiento porque existe el reposo, y nosotros tenemos conciencia del reposo porque existe el movimiento. O sea, por contrapartida, por su opuesto, es que podemos reconocer uno y otro. ¿Se entiende eso? Bien. Hay separación del yin y del yang y los dos principios se establecen. Esto es en la conformación del universo. Está el Wu Chi, este principio de vacío, ¿no? Primigenio, la nada, podría ser, o vacío, se representa como un círculo blanco. Los que están en lo japonés o en el karate, no sé si alguna vez vieron con el Zen, no sé si vieron el símbolo Enso. Una vez un alumno le preguntó a su maestro qué era la iluminación y el maestro no le contestó, simplemente le dibujó un círculo.
Y de ahí nació como tradición en el Zen dibujar un círculo denso, un círculo. A veces puede ser abierto, a veces cerrado. Eso significa el ciclo incesante de cambios continuos en toda la existencia, en todo el universo. Siéntense, chicos, ahora hay una silla, ahí hay otra, o ahí hay otra, sí. Entonces, lo que aquí dice que el Wuchi, de este principio aparecen dos polaridades, que una es el yin y una es el yang, por medios maravillosos, ¿no? Esto es un misterio, no se sabe cómo aparecen específicamente uno y el otro. Cuando se conforman, se establecen y nace el yin y el yang, que es este símbolo de unión que es dinámico entre el yin y el yang, ¿no? Entre esos dos opuestos. Bien, el yang, hay separación del yin y el yang y los dos principios se establecen. El yang es transformado por reacción con el yin, y así se produce el agua, el fuego, la madera, el metal y la tierra. O sea, los 5 elementos, que también se conocen como 5 movimientos. Estos 5 movimientos, que son el agua, el fuego, el metal, la madera y la tierra, tienen ciertas connotaciones, están asociados a diferentes estaciones del año, a diferentes ciclos de la naturaleza, a diferentes partes de nuestro cuerpo, como puede ser parte física o parte orgánica, órganos y vísceras. Entonces cada uno de estos elementos generan otros elementos, controlan otros elementos, etc. Eso es para otra clase, para otra charla, pero esto para que lo vayan entendiendo, ahora van a entenderlo un poco mejor. Estos 5 hálitos significa alientos, ¿no? Soplos de vida, se propagan armoniosamente y las 4 estaciones siguen su curso. Se propagan estos elementos, estos movimientos generan las estaciones. Hay 5 movimientos o 5 elementos y para los chinos hay 5 estaciones, no 4. ¿Cuáles son? El agua, que tiene que ver con qué estación del año. A ver si alguien sabe. ¿Cómo? No, agua tiene que ver con el invierno. Después, si vamos por cómo están ubicados el agua del invierno, la madera tiene que ver con la primavera, ¿no? Después está el fuego, que tiene que ver con el verano. Después está la tierra, que tiene que ver con el verano tardío, que esta es la canícula, ¿no? Tiene otro nombre que no me sale ahora, pero bueno, el verano tardío, el fin del verano. Y el estío, muy bien. Y por último el metal, que es otoño. Y cada uno de estos elementos está vinculado a un órgano específico, a una emoción específica, por las cuales estos movimientos se van controlando, generando, etc. Y hacen que el hombre, el ser humano, que es una representación microcósmica de lo macro, de este universo, de este Tao, nos afectan directamente. Nos pueden generar que nosotros, si estamos armonizados y conocemos cómo manejar o cómo armonizar estos elementos de nosotros mismos y por ende armonizarnos con la naturaleza, podemos ser una persona saludable y desarrollarnos de nuestro pleno potencial lo más posible. O por el contrario, si no sabemos cómo equilibrar y vamos en contra de este principio de estos elementos y de la naturaleza, vamos a enfermarnos y por ende vamos a tener una peor salud y vamos a tener una vida más corta. ¿Se entiende? Los 5 elementos constituyen el yin y el yang. El yin y el yang forman el tai chi, y el tai chi es idéntico al wuchi. El tai chi es la manifestación material de este vacío primordial, ¿no? de este vacío, este círculo vacío. Desde su formación, los 5 elementos tienen cada uno su naturaleza específica. El principio verdadero, la esencia del yin, de yang y la de los 5 elementos se unen por medios maravillosos, es lo que les decía antes, por medios maravillosos se refieren que es un misterio, cómo se movilizan y se condensan, ¿no? Se hacen uno. El Tao del cielo realiza al hombre. El Tao de la tierra, la vida de la tierra realiza a la mujer. ¿Esto qué significa? Cuando se habla del cielo se habla de la máxima representación de la energía yang, de la energía masculina. Por ende, la energía del hombre, ¿no? La energía yang. Y la energía yin, la máxima representación de la energía yin en este plano es la tierra, que representa a la mujer. Estas dos energías se intercambian, o sea, el yin y el yang se fusionan, el hombre con la mujer se fusionan, se transforman y producen los 10.000 seres. Los 10.000 seres simboliza, antiguamente, los antiguos chinos solían llamar 10.000 seres a todas las cosas que existen en el mundo. Porque en la antigüedad 10.000 era un número muy grande. Hoy en día, para la cantidad de millones de habitantes que somos en el mundo, 10.000 es nada.
¿Se entiende? Pero en la antigüedad se decía 10.000 seres hablaba de las 10.000 seres, digamos, de todo lo generado. No solo el hombre, sino los animales y la naturaleza. Las generaciones se suceden, los cambios y las transformaciones son infinitas. Este ciclo permanece por siempre. ¿Está bien? Solo el hombre recibe la quinta esencia y es el más inteligente de todos los seres. Quinta esencia vendría a ser la esencia primordial del Tao. El hombre, se dice que tanto en el taoísmo como en el budismo, el hombre es el único que tiene la capacidad de convertirse en un Buda o en un inmortal. El resto de los seres, por ejemplo, los animales no tienen esa capacidad. Deberían volver a transmigrar o a renacer como un ser humano. Por eso se dice que nuestra existencia como seres humanos es una bendición, porque tenemos la posibilidad en esta vida de poder convertirnos en un Buda o poder reconocer nuestra naturaleza búdica original. ¿Entiendes? Bien. Después de la producción del cuerpo humano, el espíritu se vuelve conciencia. O sea, nos volvemos conscientes. Primero se genera el cuerpo y luego el espíritu se hace conciencia. Los 5 agentes estimulados se ponen en movimiento, la distinción entre el bien y el mal aparece y las miríadas de fenómenos se producen. O sea, empezamos a distinguir una vez que nacemos y nos vamos creciendo, vamos distinguiendo entre lo correcto y lo incorrecto, nace la ética y la moral, por así decirlo, ¿no? Cuando es que empezamos a desarrollarnos en sociedad. El sabio ordena su vida esforzándose en conservar el centro. Para los que hacen Tai Chi Chuan, Qigong o algún tipo de arte marcial o meditación, se refiere a este centro, a una profunda y permanente conexión y armonización con nuestro Tantien, o con nuestro Tandem, o con nuestro Hara, ¿no? Esta zona es uno de nuestros principales centros energéticos y si nosotros no tenemos una firme conexión con este centro, es muy probablemente que estemos desenraizados, que siempre vamos a tener una sensación de que algo nos falta. En los trabajos de alquimia interna, de Tai Chi Chuan, etc., Qigong, puede ser yoga también, o disciplinas internas, una y otra vez se hace hincapié en llevar nuestra atención a esta zona. Eso hace que salgamos un poco de la cabeza, nuestra educación y nuestra vida actual, estamos continuamente, nuestra atención está aquí, muchos pensamientos, tenemos que pensar, tenemos que concentrarnos, hacer los deberes, trabajar, producir, etc. Y eso nos genera obviamente una sobrecarga energética en esta zona que nos produce estrés, nos produce ansiedad, nos cuesta dormir, estamos todo el tiempo, nos debilita energéticamente, los pensamientos consumen, sobre todo el pensamiento, la concentración, o estar continuamente generando, ¿no?, un pensamiento tras otro y darle entidad a esos pensamientos nos desgasta mucho energéticamente. Entonces, llevar lo más posible, o cuando cada uno se acuerde en su vida diaria, aprender a llevar la atención al Tantien, a la respiración, a esta zona, hace que liberemos un poco de esa tensión, saquemos la atención de este foco y empecemos a ir a nuestro centro. Y eso nos calma nuestra atención, vuelve nuestra respiración mucho más profunda, nos genera enraizamiento y nos da una mente mucho más alerta. Es como si nosotros dijéramos a la mente, bueno, ahora vamos a hacer una pausa, descansar un poquito. Es como si enchufáramos la batería de nuestra mente y le diéramos un poquito de descanso. Como apagar el celular. Imagínense, tenemos todo el tiempo el celular prendido, llega un momento la compu y llega un momento que explota. Necesitamos apagar un segundo ese aparato. Bueno, con nuestra mente pasa exactamente lo mismo. Bien. Seguimos un poquito más, ya vamos terminando esta primera parte. El sabio da predominancia a la calma y la tranquilidad, otorgando así al hombre su valor más elevado. Por eso, las virtudes del sabio están en armonía con el cielo y la tierra. Su brillo es uno con el del sol y el de la luna. Sus acciones siguen el curso de las estaciones y su control de la buena o mala fortuna es una con el de los espíritus y el de las divinidades. Bueno, aquí lo que podemos ver, por ejemplo, ¿qué se refiere a esta armonización con la naturaleza? El camino taoísta es justamente la armonización del hombre con la naturaleza, con los ciclos de la naturaleza. ¿Qué se refiere? Por ejemplo, que el sabio taoísta se armoniza con los ciclos del día, principalmente, se levanta cuando sale el sol, se acuesta cuando se pone el sol. Come cuando tiene que comer, cuando tiene hambre come, cuando tiene que dormir, duerme.
Cuando es verano, como un determinado alimento, que es el que nutre su chi en verano, que es el que favorece su energía en el verano. Cuando es invierno hace lo propio, cuando es otoño, etc. Se armoniza, presta mucha atención a los ciclos de la naturaleza. En qué época del año estoy, qué elemento está y qué tengo que comer para tonificar o para armonizar o equilibrar el órgano que corresponde al otoño o el órgano que corresponde al invierno, etc. Y practica ejercicios para nutrir el centro, para que la energía fluya, como puede ser el Tai Chi Chuan, como puede ser la alquimia interna, como puede ser Qigong, como puede ser incluso algún arte externo, Kung Fu, etc. Y porque dice que su control de la buena o mala fortuna es uno con el de los espíritus o el de las divinidades. Porque nosotros estamos hablando de también armonizarnos con la energía del cielo. Y para los taoístas, para una rama de la práctica taoísta, de los adeptos taoístas, se dice que las divinidades, hay ciertos sabios antiguos que se les rinde culto por su virtud que han tenido en su vida, por su avanzada práctica, etc. Como si fueran divinidades. No divinidades creadoras de un universo, de un mundo, sino que han llegado a un nivel de realización que se han transformado para los taoístas se llaman inmortales, o pueden ser budas. Que no significa que tengan una cierta influencia sobre nuestra vida actual, pero sí que son una guía, como un refugio para nuestra práctica, un ejemplo para nuestra práctica. Hay un dicho que dice, aquel que tiene pocos deseos es del agrado de los dioses. Y se trata un poquito de esto. Para el taoísta, aquel que se mueve, se maneja acorde a los principios de la naturaleza, a los principios del Tao, no va contracorriente, no pretende que las cosas sean como él quiere, sino que trabaja sobre la aceptación y a pesar de que suceda lo que suceda, él lo acepta con una actitud de apertura y de aceptación, porque es lo que el Tao ha querido, o el Dharma, puede ser para los que practican Zen o budismo, ha determinado. Entonces está bien. Lo importante no es lo que sucede, sino cómo uno responde a aquello que no sucede. Ese es una de las claves de la práctica taoísta, ¿no? La buena fortuna del hombre noble proviene porque cultiva sus virtudes. La mala fortuna del hombre común proviene porque actúa en sentido contrario. Es lo que les acabo de decir recién. Una persona si nosotros todo el tiempo estamos queriendo que las cosas sean como nosotros queremos y nos quejamos porque las cosas no salen así, o porque me dijo tal cosa, porque en mi práctica yo quiero que sea así, o voy a la clase de Tai Chi y yo justo quería hacer esto y el profesor dijo que vamos a hacer otra cosa. ¿Y por qué esto? Y esto me aburro, y uno siempre primero pone su yo, su ego, por delante del ego, por delante de los demás. Eso nos genera sufrimiento. Y eso es muy común que nos pase en algún momento de nuestra vida. Que siempre queremos que las cosas sean como nosotros queremos, no como dispone, por así decirlo, la vida, que la vida básicamente es el Tao, ¿no? El Dharma. Por eso se dice que para representar la vida del cielo se emplean los términos de yin y yang, para la vida de la tierra los términos de flexibilidad y dureza, y para la vida del hombre los términos de amor y de equidad. Aquel que remonta a la fuente de las cosas, o sea que sigue el curso, la vía del Tao, y busca continuamente armonizarse con esta fuente, se conforma a ellas totalmente, conoce la vida y la muerte. Muy bien, tomo un poquito de agua, un segundito. Uno de los principios de la práctica de la vía es justamente el yin y el yang. Si ustedes ven aquí, el símbolo, no sé si lo ven, del yin y el yang, ¿todos lo conocen? El pececito blanco y el pececito negro. Bien, aquí vemos por ejemplo que en la parte esto sería yin, el negro, y la parte blanca sería yang. Cada uno tiene una característica opuesta al otro, ¿no? El yin sería la noche, sería la luna, sería lo femenino, sería la quietud, la pasividad, ¿no? Etc. Y yang sería su opuesto. Cuando llega a lo máximo, si ustedes ven la parte más gruesa negra, empieza la parte más finita blanca, que es lo que yo les decía, ¿no? Cuando algo llega a su extremo, inmediatamente lo que estamos haciendo es acercarnos, darle lugar al opuesto que nazca, que surja. Por ejemplo, en la mayor
la parte más gruesa o la parte el mayor yin vendría a ser, para que lo entiendan mejor, es el invierno. La mayor manifestación de yin, la temporada de mayor frío, ¿no? El yin tiene que ver con el frío. ¿Qué pasa? ¿Qué nace? Empieza a nacer el yang después del invierno, que es el que se llama pequeño yang. Sería la primavera. Todo empieza a florecer, empieza la vida nuevamente a nacer, a germinar. El calor empieza a hacer un poquito más de calor. Cuando llega su apogeo, el yang, ¿qué es? El verano, la máxima expresión de calor, ¿no? ¿Y qué pasa? Cuando llega su apogeo empieza nuevamente el yin, el otoño, el pequeño yin. Y luego el pequeño yin, el gran yin, que es el invierno, y así continuamente los ciclos. En el día es lo mismo. Las 12 de la noche empieza el día, es el pequeño yang. El mediodía es la máxima expresión de las 12 AM, cuando el sol está más arriba, la máxima expresión de yang, para que lo vean en el día a día, ¿no? Y luego después del mediodía empiezan a hacer el pequeño yin y empieza a anochecer, la noche es el máximo yin. Pero fíjense que adentro de cada uno de los pececitos hay un círculo chiquito con el color opuesto. ¿Qué significa esto? ¿Saben? ¿Quién sabe? Un complemento. Significa que no hay nada en el universo que sea totalmente yin o totalmente yang. El hombre, nosotros los varones masculinos, no somos totalmente hombres, no somos totalmente masculinos. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos de un hombre, pero también de una mujer. O sea, tenemos un componente yin en nuestros genes. De la misma manera que las mujeres, las mujeres femeninas, también tienen una parte yang. Porque vienen también, no es solamente una mujer, sino de una mujer y de un hombre, de la unión de la mujer y de un hombre. ¿Se entiende? Y por otro lado, dentro de un mismo elemento, puede haber componentes mayormente yang o mayormente yin. Por ejemplo, hay ciertas características que hacen que una persona sea más yin o más yang. Por ejemplo, él puede ser más yang que yo, aunque los dos somos yang, porque los dos somos masculinos. Y yo puedo ser más yin, puedo tener una voz más tranquila, puedo ser más delgado, puedo ser en mis modales, puedo ser más fino, más lento en mi forma de manejarse. Él puede ser más grueso, con una voz más fuerte, de movimientos más enérgicos, más nerviosos. Eso es un claro componente yang. Y en las mujeres es exactamente lo mismo. O sea, si bien la mujer con respecto al hombre es yin, pero entre dos mujeres una puede ser más yin y una más yin. ¿Entiende eso? ¿Estamos bien? Y otra cosa del símbolo aquí del yin y el yang es que, si ustedes se fijan, la línea del medio no es una línea recta. El símbolo es sinuosa. ¿Vieron los peces que la línea del medio es así? ¿Por qué? ¿Por qué se piensan que es así? Porque lo que dijiste al principio del Wuxi, que atrás de estos dos elementos está el dejar fluir, que se llama... Esto, ¿no entienden, no? Porque es una línea sinuosa. El Wu Wei detrás. Ahora vamos a ver el Wu Wei. Es una línea sinuosa, ¿por qué? Porque todo está continuamente en movimiento. Todo. Absolutamente todo. No hay nada estático en el universo. Todo está continuamente moviendo. A veces va un poquito más para lo yang, a veces va un poquito más para lo yin. Si no, sería la representación del yin y yang, sería así, una línea del medio, así, recta. Eso significa que no hay movimiento. No puede nunca moverse un poquito más acá, un poquito más acá. Eso simboliza que nosotros estamos continuamente cambiando en nuestra vida. ¿Se entiende? Por ejemplo, nuestra primera etapa, nuestro pequeño yin es nuestra infancia. Nuestro nuestro pequeño yang es nuestra infancia. Nuestro gran yang, donde nuestra energía está a pleno, nuestro chi es más puro, tenemos mucha energía cuando somos adolescentes o jóvenes adultos. A los 20 años estamos que nos comemos el mundo, la testosterona está a pleno, tenemos la tez y la piel brillante, tenemos mucho pelo, ¿no? ¿Se entiende? ¿Qué pasa? Cuando empezamos a ser adultos un poquito, 30, 40 años, nuestro chi empieza a perder un poquito esa pureza y empieza a nacer el pequeño yin. ¿Por qué? Porque nos estamos acercando a la quietud definitiva, la muerte. Pequeño yin, máximo yin es la vejez. Todo se empieza a encoger, se empieza a endurecer, ¿no? Ya no nos podemos mover con la misma capacidad de antes, nos empezamos a achicar, todo se empieza a secar, nuestras carnes se contraen, nuestros huesos se comprimen, nuestra respiración se vuelve más cortita, los pulmones se cierran, nuestra caja de torácica se cierra, hablamos más despacito. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque nos vamos al reposo, nos vamos al yin definitivo. Y luego nuestro espíritu hace
y volvemos a tomar un cuerpo, tal vez en nuestra próxima vida, y volvemos a empezar de vuelta como un nuevo ser en otro lugar, en otro momento. Esto es para que entiendan que nosotros podemos llevar todas las cosas de nuestra vida a yin o yang. Por ejemplo, si yo trabajo demasiado, mucho, trabajo, no descanso, ¿qué creen que va a pasar? Nos vamos a enfermar, vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque es como si yo estuviera manejando en una ruta y de repente empiezo a volantear para un lado. Y no corrijo nunca, sigo volanteando, y me voy a pegar el palo, me voy a ir contra la banquina. Lo mismo pasa si, por ejemplo, me paso todo el día jugando los jueguitos, mirando Netflix, no trabajo, no hago nada en mi vida. Y obviamente que en algún momento no puedo seguir tu amigo igual, tengo que hacer algo, tengo que activar, ¿está bien? Estoy en el otro extremo. Entonces, este equilibrio dinámico es lo que tratar de armonizar y tratar de utilizar este principio de yin y yang en nuestra vida diaria. Cuando veo que me estoy yendo a un extremo, sea cual sea la situación y el contexto que sea, enseguida tengo que pegarle el volantazo al medio. Siempre tengo que volver al medio, a encontrar el equilibrio, que es dinámico. ¿Está bien? Que es dinámico. Siempre va a haber situaciones que nos van a mover hacia un lado, nos van a intentar sacar de nuestro centro. Siempre. Por eso, el Tai Chi Chuan, ejercicios de respiración o meditación, lo que sea, nos da nos enseña, nos da la habilidad para enseguida corregir ese desequilibrio y volver a nuestro centro. De esa manera no es que las cosas no nos van a afectar, pero nos van a afectar menos. Porque vamos a tener la capacidad de ver las cosas de una manera mucho más objetiva. Y no desde el ego, que yo quiero que sea así, pero ¿por qué las cosas no son así? ¿Por qué tiene que ser así? ¿No? Entonces, bueno, esto es un poquito de cómo aplicar el yin y el yang en nuestra vida diaria. No sé, no estamos de tiempo, no estamos bien. Otro principio de la práctica es el Wu Wei o Wei Wu Wei. No sé si lo escucharon alguna vez, es algo que está un poco de moda hoy en día, se habla mucho del Wei Wu Wei, hay mucho material en las redes y demás sobre el Wei Wu Wei. Wei Wu Wei se suele traducir literalmente como hacer sin hacer. Hacer sin hacer. ¿Qué significa hacer sin hacer? En realidad tiene otros significados también, no es exactamente ese el significado. No significa no hacer, significa hacer, pero sin salirnos de nuestro centro, sin sobreexigirnos, un poco lo que estábamos hablando recién. Hacer permitiendo sin interferir con el flujo natural de las cosas, no ir contra la corriente, ¿no? ¿Qué pasa? Si yo los tiro al agua a ustedes y en vez de fluir para el lado de la corriente, empiezan a nadar en contracorriente, ¿cuánto pueden aguantar así? 1 minuto, pues más, terminan extenuados y se van a terminar ahogando. O sea, eso significa que ningún extremo lo podemos sostener demasiado tiempo. Wei Wu Wei es fluir con las cosas del Tao, haciendo sin debilitar y sin sobreexigirnos nuestra energía, sin desgastar nuestra energía. Y de esa manera las cosas se empiezan a acomodar. No es mágico, pero cuando uno empieza a dejar que las cosas fluyan, a mantener la atención en nuestro centro, prestar atención a nuestras entrañas y no tanto a nuestra cabeza, empezamos por primera vez a fluir, a practicar un poco ese Wei Wu Wei, ese hacer sin hacer. Yo una vez tenía como maestro un lama Sangye Lorje, lama de budismo tibetano, y yo una vez le pregunté cómo podía saber cuál era la decisión correcta. Si yo tenía una duda, ¿cómo podía saber cuál era la decisión correcta? Y él me respondió: si tu decisión sale de las entrañas, sale de tus entrañas, esa es la decisión correcta. Si sale de tu cabeza, es muy probable que te puedas equivocar. Pero si lo sentís acá, si eso está acá, tu decisión sale desde tu centro, dale para ahí va. ¿Por qué pasa? Por más que las cosas no nos salgan, pero si nosotros nos movilizamos desde aquí, desde nuestro centro, no nos vamos a arrepentir, por más que no funcione. Nuestra mente nos juega, sobre todo si no tenemos la habilidad o la práctica para poder tomar distancia de los pensamientos o desidentificarnos de los pensamientos, la mayoría de las veces nos juegan malas pasadas, si le prestamos mucha atención, si le damos entidad a cualquier tipo de pensamiento que se nos aparezca por la cabeza. Todas las prácticas de respiración, Tai Chi Chuan, por ejemplo en Tai Chi, cuando ustedes están haciendo un movimiento, ¿no? Estoy haciendo, supongamos, Yema Fenson,
Si yo me pongo a pensar en el movimiento que sigue, me pierdo. Si yo ahora me pongo a pensar en lo que viene después, me pierdo. Entonces, este tipo de prácticas, el Tai Chi Chuan o el Chi Kung, me obligan a estar atentos a lo que estoy haciendo en este momento. Me trae al presente, trae mi atención en el presente. Y solamente podemos estar vivos y totalmente conscientes en el presente. Nunca en el futuro. Porque el futuro siempre va a ser el presente. Lo que nosotros pensamos es cuando llegue mañana, en ese momento, va a ser el presente. No existe ese momento de mañana, es ahora. Ustedes están acá, yo estoy acá y la vida es acá, ahora. No dentro de 10 minutos, acá. Entonces el Tai Chi Chuan, la meditación, el Chi Kung, etc., lo que hace es traernos a centrar nuestra atención acá. ¿Está bien? Y cuando nosotros estamos lo más posible en el momento, el Wu Wei se manifiesta naturalmente, porque empezamos, todo lo que hagamos lo vamos a hacer sin tensión, en un estado de mayor equilibrio. Como puedo hacer, por ejemplo, estoy lavando los platos y mi atención está sobre la postura. Siempre primero el cuerpo, siempre primero el cuerpo, siempre primero la postura. Todos practican algún arte marcial, la mayoría, o algún arte interno. Entonces siempre lo que voy a hacer es tratar de centrar mi atención a mi postura, como estoy lavando los platos, y después puede ser al contacto de mis manos con el agua, siento la calidad de las aguas. Ahora, si yo estoy lavando el plato y estoy pensando, no me llamó, digo, tengo que estudiar y no estudié, me tengo que bañar, ¿entiendes? Estoy haciendo una cosa en automático y mi mente está en otro lado, no estoy ahí, estoy en otro lado. ¿Se entiende? Cuando me di cuenta de que estoy en otro lado, vuelvo a traer mi atención a la respiración o a la postura. Estoy lavando el plato, seco todo, me voy, hago la cama, lo que sea que voy a hacer con total atención en eso. De esa manera empezamos a reforzar nuestro centro, empezamos a chequear nuestra postura en la vida diaria, no desarrollamos posturas que bloqueen nuestra energía, que bloqueen que nos generen malas posturas, ¿no? Básicamente, que nos enfermen, porque de mala postura a la larga traen bloqueo energético que a la larga generan mal funcionamiento de un órgano, de una víscera, que a la larga me enferma. Vieron como todo está interconectado. La interdependencia de todas las cosas es otro de los principios del Tao. ¿Qué significa? Que todo está conectado. Todo. Ahora en este momento ustedes están aquí porque hay una interconexión entre ustedes mismos y conmigo en este momento. Si no, podrían estar jugando a la Play en sus casas, pero hay algo que ustedes eligieron estar acá, escuchando una charla sobre el Tao, en vez de estar haciendo otra cosa. ¿Se entiende? Y hay lo que nosotros hagamos, tiene resuena en las personas que nos rodean, principalmente en nosotros mismos, energéticamente, en las personas que rodean, y más allá, mucho más allá. ¿Está bien? Si yo, por ejemplo, ahora cierro el puño y hago este gesto, ustedes van a recibir una energía. Ahora, si yo hago este gesto, ustedes van a recibir otra energía. Entonces, cualquier cosa que nosotros digamos, hagamos o pensemos genera una vibración que afecta a todos los demás. Si yo llego a mi casa y empiezo a gritarle a mi esposa, o me enojo con los nenes, o vengo cargado porque me fue mal, mi jefe me retó, lo que sea, esa energía está generando, influyendo a toda la casa y a todas las personas que vienen ahí. ¿Se entiende eso? Entonces, este tipo de prácticas también trabajan primero sobre nosotros mismos, pero por ende eso también afecta a los demás. Por eso este tipo de prácticas son muy importantes hoy en día para las personas, para la sociedad, porque genera personas más atentas, más conscientes, más despiertas, más compasivas, más sabias, y que eso hace que se genere una comunidad de personas mucho más conscientes, y atentas, y compasivas. Voy a leer algunas, para a ver esto lo tengan como les puede servir. Algunas señales del Tao, cómo podemos reconocer el Tao en nuestra vida. Tal vez se van a sentir identificados seguramente, probablemente. Por una cuestión de tiempos, ya en 5 minutos terminamos esta charla, y si alguien quiere hacer una pregunta, cuando nos vamos, nos quedamos 5 minutos abajo y alguien se acerca y me pregunta lo que quiera preguntar, en comentarios, no hay ningún problema, porque tenemos que despejar el lugar. Entonces, cuáles son las señales del Tao, o de que estamos armonizados con el Tao, con el Dharma, ¿no? Con el Dharma también en nuestra vida? 1. Mayor atención sobre mis actividades diarias. Cuando uno empieza a tener este tipo de actividades como Tai Chi, etcétera, lo que cada uno pueda practicar,
es lo que venía diciendo recién. Darme cuenta que estoy teniendo una mayor atención en mis actividades diarias, significa que estoy un poquito más conectado con este estado, ¿no? Menor estrés, ¿no? Por todo lo que estuvimos diciendo antes. Sensación general de calma y control. Me siento más en control, más enraizado. Compasión y empatía. Empiezo de repente a tener un poco más de compasión por el vecino que no puedo ver, pero ahora como que pone la música, más o menos me la aguanto, no voy a discutirle, no quiero revolearle algo por la cabeza, sino que le voy a estar bien. Él está en otra etapa de su camino, yo estoy en el mío. Listo, lo acepto. Mayor claridad mental. Nuestra mente se vuelve mucho más lúcida, mucho más clara. Más paciencia, fundamental. Esto. Hoy en día, con toda esta vorágine de información y todo que uno puede tener acceso a las cosas mucho más rápido, la paciencia es una virtud que se está perdiendo cada vez más. No nos pasa que estamos en el celular, che, dale, tarda un montón. En 1 minuto, 30 segundos ya vas a ver lo que antes no lo podías ver de ninguna manera. Acá 30 segundos ya va a aprender. En cambio nos ponemos locos, ¿no? Cuando no me prende el celular, lo que sea, pero estoy perdiendo tiempo. Bien, visión positiva del mundo. Nuestra visión sobre el mundo empieza a cambiar. Empezamos a tener una visión un poco más positiva sobre el mundo. Menos ego, lo que decía antes. Empezamos a pensar tal vez un poco más en los demás y no tanto en nosotros mismos. Y eso no significa ser más débil, al contrario. Mientras menos ego tengamos, mientras menos pensemos en hacer las cosas para obtener un beneficio a cambio de eso que hacemos, nos volvemos mucho más poderosos. Y las personas que nos rodean empiezan a percibir eso. Y empezamos a caerle mejor a la gente. Y van a ver que la gente empieza a acercarse a uno. Empiezan a volverse como algo, un fuego, una llama que empieza a atraer a otras personas. ¿Está bien? Alimentación más frugal y natural. Uno empieza a comer menos, empieza a pensar un poquito más en lo que come. Eso es otro síntoma de estar entrando un poquito más en la vida. Mayor conexión con la naturaleza. Lo mismo, hoy en día perdemos un poquito de esta conexión, sobre todo viviendo en las grandes ciudades, y esta realización interna nos empieza nuevamente a voltear nuestra atención a un poco más lo natural. Puede ser un animal, puede ser mascotas, las mascotas también tienen que ver con lo natural, los animales. Por ahí antes yo no veía un gato en la calle y no le daba bola, y era, voy y me acerco y lo trato de acariciar, un perrito, y trato de hacer algo por la naturaleza, por ahí sembrar una planta, una flor, etc. O escaparme a algún lugar con naturaleza. Mayor silencio interior. ¿Qué significa? Que empiezo tal vez a tener menos afluencia de pensamientos. O empiezo a desidentificarme con los pensamientos. No empiezo hay un dicho en el Zen que dice que, por ejemplo, cuando uno está en Zazen, sentado en meditación Zen, que cuando aparece un pensamiento no le invites a tomar el té. No le invites a pasar a tu casa. Así como aparece, deja que desaparezca. No trates de... Porque a ver qué pasa. Nosotros por naturaleza tendemos a rechazar lo que no nos gusta y a tratar de aferrarnos a lo que nos produce placer. Esas dos cosas nos generan sufrimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos en una situación en la cual no podemos rechazar lo que no nos gusta y no podemos mantener y sostener con nosotros o poseer aquello que nos genera placer. Una persona, un objeto, una situación, etc. Entonces, este desapego, esta aceptación es lo que hace que nosotros podamos disfrutar del momento cuando nos toca disfrutar de algo que nos produce placer, sin apegarnos o sin intentar poseerlos, y de la misma manera aceptar esta situación que nos está generando un cierto displacer o dolor, como puede ser una enfermedad, o la muerte de un ser querido, o quedarse sin trabajo, lo que a ustedes se les ocurra, y aceptarlo, porque por algo me está sucediendo, eso me está sucediendo para que yo pueda practicar, es un testeo para mi práctica interna, todo ese tipo de situaciones. Y por último, menor presencia de los 3 venenos. ¿Los 3 venenos cuáles son? Él es practicante de Zen, por eso lo pregunto para el que estoy tomando el examen. Codicia, enojo, ira o cólera, ignorancia. Los 3 venenos para el budismo son la codicia o la avaricia, ¿no? Esto de querer poseer, de querer siempre
aferrarme a lo que me hace bien, el ego, ¿no? La ira, ¿no? Enojarme con mi prójimo, eso sucede porque nosotros nos sentimos separados de los demás. Esto es lo que yo hablaba de la interdependencia, es entender que todos somos parte de este Tao, de este Dharma, y que todos tenemos este principio esencial, esta naturaleza original o bodhicitta, la naturaleza búdica, el potencial de ser un Buda, ¿bien? Un iluminado, o tenemos el potencial de esta iluminación, sea taoísta o budista. Entonces, cuando uno empieza a ver a los demás como a uno mismo, empieza a respetar y a entender un poco esta interconexión con los demás. Esa separación es lo que generalmente genera que nosotros nos enojemos con los demás, ¿no? Porque nos vemos como él es él, yo soy yo, no tenemos nada que ver el uno con el otro. ¿Está bien? Y la ignorancia. Y la ignorancia es básicamente no poder entender cómo funciona este tipo de principios. El Wu Wei, la interdependencia, el Yin y el Yang, que todo está interconectado, etc. Así que bueno, gente, les agradezco a todos por haber escuchado, espero que les haya servido de alguna manera esta charla, que los haya tal vez motivado también para iniciar algún tipo de práctica interna, si no lo están haciendo, la que sea, no importa. Por lo pronto pueden empezar con estas pequeñas cosas en su vida diaria, de estar atentos a lo que están haciendo en cada momento. No es fácil, pero se puede hacer, es como sembrar cada vez un granito de arena. Y cuando uno empieza a manejarse de esa manera, empieza a cometer menos errores. Que no pasa nada si uno comete errores, porque los errores se aprenden. Pero uno las cosas empiezan a funcionar de otra manera. Este libro, El Camino del Buscador, que tiene algunas caligrafías de mi maestro, de Mumon Roshi, mi maestro de Zen, que son este tipo de caligrafías de dragón, aquí, de tigre, de Tao, etc. Habla sobre el taoísmo, budismo, tienen experiencias personales en el camino de esta búsqueda interna, en el camino de las artes marciales. Está a 8.000 pesos. Yo estoy en un stand de caligrafía ahí donde están las escuelas. Mi escuela es Karma Sewan. Si quieren se pueden acercar y lo pueden obtener, me estarían dando una mano. Si quieren se lo firmo también, no hay ningún problema. Gente, muchas gracias.